le Ya a las 21:24, segundo tramo para esta edición de La Perra Vida en los 580 de Universidad. El nombre de Juan Larrea probablemente no le represente a la gente que se mueve por fuera del ámbito literario y del ámbito de letras concretamente mucho hoy, pero un nombre que sonaba muy fuerte en la Córdoba de los años 60 y 70. Vamos a tratar de rescatar este nombre de la mano de Eugenia Cabral, autora de Vigilia de un sueño, apuntes sobre Juan Larrea en Córdoba, quien está presentando justamente este trabajo. Eugenia Cabral, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Ricardo, muy bien me va. Encantado de saludarte. Bueno, a ver si recuperamos. Juan Larrea, para comenzar, era un exiliado, uno de los tantos que la diáspora posterior a la Guerra Civil Española arrojó en estas playas, digamos, los dos países donde se refugiaron los republicanos españoles eran justamente Argentina y México masivamente, ¿no? Sí, exactamente. Juan Larrea recala con otros exiliados españoles escritores, entre ellos León Felipe, en México, pero luego él se va a Nueva York y es desde allí que lo manda a llamar el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba. Y termina convirtiéndose aquí en docente en letras, ¿no? Claro, él viene ya contratado para dar una especie de seminario, pero ese seminario que llevaba un contrato por 2 años, por las actividades que desarrolló Larrea, se fue alargando, y así fueron cubriendo los últimos 24 años de su vida. Es decir, que fue alguien de larga residencia y de actividades muy importantes en la Córdoba de los 60 y 70, como bien has dicho, porque ya en 1980 él fallece. Y además se vinculó siempre en aquellos años, lo recuerdo perfectamente, a Juan Larrea con el rescate de un poeta latinoamericano enorme que por ese entonces estaba un poco en la sombra y al que, digamos, el trabajo de Larrea volvió a poner en un primer plano. Estamos hablando del peruano César Vallejo, ¿no? Exactamente. Él había sido amigo de César Vallejo en París y bueno, allí ya empieza a escribir algo y sobre todo es en México y en Córdoba especialmente donde desarrolla, bueno, desde unas enormes jornadas internacionales sobre la poesía de César Vallejo, luego funda un instituto que se llamó precisamente Instituto César Vallejo y luego editó una revista que se llamó Aula Vallejo. Ajá, sí. En las ediciones de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Y que eso coincide, creo recordar, en el año 68 más o menos con el rescate de la obra de Vallejo que se vuelve a editar en Argentina, ¿no? Claro. Lozada particularmente reeditó de nuevo toda la poesía de Vallejo en esa época. Bueno, hay quienes opinan que Larrea tuvo mucho que ver porque el primer libro precisamente que él publica en la Universidad Nacional de Córdoba es sobre Vallejo, se llama César Vallejo, Hispanoamérica en la cruz de su razón. Ajá, me acuerdo, sí. Es cierto. Donde logran incluso publicar poemas, porque, como bien has dicho, en ese momento era un olvidado, ¿no? Bueno, en este momento está un poquito en el olvido. De nuevo, ¿no? De nuevo, es cierto. Así, no viene mal que nos acordemos de nuevo de él, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, fue un cultor de la obra y de la vida y del pensamiento de Vallejo, con opiniones muy singulares al respecto. Y ¿no? Polémicas, pero porque recuerdo que lo envolvía la polémica sobre ese tema en aquellos años, ¿no? Bueno, Benito del Pliego, un especialista en Juan Larrea, que es quien prologa este libro, en un artículo lo ha denominado en parte un polemista incesante. Está bueno. Claro. Sí.
Sí, sí, recuerdo La peleas Rea muy enconadas en polemizaba por aquellos todo. años. Sí, sí. Sí, siempre fue un terrible polemista. Y bueno, eso es algo para lo que significa todo un arte, ¿no? El arte de la polémica. Por Pero a supuesto. su vez, bueno, a veces esas polémicas no tienen buen resultado Y- práctico para quien las encara, ¿no? Pero, digamos, en este caso, digamos, se enmarcaban bastante bien en el clima de época, ¿no? En esos años 60, todo Exacto. estaba en ebullición y todo en discusión, así que, digamos, lo de la Rea y Vallejo encajaba muy bien en ese marco, ¿no? Claro, bueno, precisamente este libro en buena medida toma ese tema, de dónde se ubica la polémica de la Rea en el contexto, no solo de Córdoba, sino de la Argentina de esos años. Él llega tras la caída del peronismo en 1955 y muere durante la dictadura militar. Pero eso significa que pasa a su vez por esa enorme y terrible bisagra que fue, por ejemplo, la noche de los bastones largos en la Claro, Universidad en el de Buenos 66, Aires. sí. Entonces, todos esos cambios y todo el ambiente de polémica mayúscula que había en la Argentina, de confrontación terrible, he tratado de reflejarla, especialmente porque los europeos no entienden muy bien qué es lo que pasó con la Rea en esos años acá, que termina cayendo en el olvido. Y bueno, he tratado de contextualizar y de explicar situaciones, de describirlas sobre todo, como para hacer visible su situación y su trayectoria en Córdoba y en la Argentina. Ahora, nosotros, digamos, la Rea que conocemos es la Rea más bien, digamos, académico, estudioso, etcétera. Pero también hay un Larrea autor, ¿no? Hay un Larrea poeta que es, hablando mal y pronto, el que a mí me saca la cabeza. Ajá. Tiene un único libro de poemas editado que se titula Versión Celeste, pero él escribe poemas solamente durante 13 años, desde 1919 hasta 1932, y decide que de ahí en más quiere la poesía, una especie de poesía activa en su vida, que quiere que lo que él escriba no sean versos, no sean poemas, sino que ocuparse de la vida. Todo el tiempo repite ese concepto. La antigua tentación de convertir el pensamiento en acción. Exacto, pero en forma muy radical, muy pura. Entonces quedan sus poemas olvidados, hasta que en 1969 se le ocurre a Vittorio Bodini, un italiano que estudioso de él, publicar en Italia una versión trilingüe de su poesía, español, francés, porque muchos poemas además los escribió la Rea en francés y en castellano. Entonces esos poemas, ese libro, esa versión celeste, cae en Córdoba en un paisaje de cordobazo, en un paisaje de calles ocupadas por los trabajadores, de organizaciones gremiales, de organizaciones revolucionarias de izquierda. Entonces esas páginas inefables de versión celeste no se encuentran en un lugar que en ese momento está pasando en todo caso por algo más similar a lo que había ocurrido durante la República Española. Malos tiempos para la poesía. Por lo menos para ese tipo de poesía, ¿no? Y al año siguiente ese mismo libro se publica en versión bilingüe, castellano-francés,
en España. Curiosamente, la República Española en la Guerra Civil originó una cantidad enorme de poesía y de la buena, ¿no? Ni hablar, por supuesto, del Vallejo de España, aparte de Mieste Cáliz, pero la poesía de Raúl González Tuñón, por citar solo algunos, ¿no? Claro. Bueno, Larrea tiene toda su teoría, que se llamó teleología de la cultura, está destinada a, digamos, a encontrar cuál sería el puente cultural e histórico posible entre la España republicana, no la España invasora, no la España de la conquista, sino aquella España republicana y la América, que para él era toda América, no solo Sudamérica, sino todo el continente americano. En esa medida, él admira las vanguardias, llamémosle, latinoamericanas, porque su primer amor poético fue Vicente Huidobro. Claro. Y luego conoce a César Vallejo. Entonces, reivindica, además de eso, leyó toda la narrativa latinoamericana de aquella época, por ejemplo. Cuentan que en su archivo están dedicadas grandes obras de Alejo Carpentier, de Argueda, es decir, era alguien muy interesado por esta América, de la que él se había enamorado antes de venir como exiliado en un viaje que hizo al Machu Picchu. Y finalmente, después de tantos años, vuelve de alguna manera Juan Larrea a Córdoba, en este caso como objeto de tu trabajo, ¿no? En Vigilia de un sueño. Sí, por suerte estoy muy contenta. Ha sido sumamente dificultoso, pero bueno, me lo tomé con paciencia, encontrar el material, la documentación para poder escribir este libro, y seguramente falta mucha todavía, pero bueno, alguna vez hay que terminar de escribir los libros, ¿no? Se confirma la fecha de la presentación en Córdoba el próximo 22 de noviembre, la semana próxima, ¿no? Exactamente, el 22 de noviembre a las 19 horas en Casa de Pepino. El comentario lo va a realizar Silvio Mattoni, el poeta, traductor y doctor en letras. Perfecto. Eugenia Cabral, gracias por habernos atendido. Suerte y hasta la próxima. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en este libro. Muchísimas gracias, de verdad, Ricardo.